Josué capítulo 4, versículo número 1. Vamos ahí a estar leyendo la palabra del Señor. Aleluya, ahí mero. ¿Estamos todos ahí, hermano? Josué capítulo 4, verso 1. Ve hacia el lado, hay alguien que no traiga Biblia para que le comparta la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, de los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la multitud del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Mire qué bonita palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en esta hora por darnos la bendición y la oportunidad de poder ahora disfrutar de este manjar espiritual que es tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Aleluya, que tu presencia, Señor, sea con cada uno de nosotros. Que podamos, Padre amado, recibir la bendición de tu palabra. Habla nuestras vidas. Pido, Padre Santo, porque eso deseamos, que nos hables, que nos ministres a través de tu bendita y santa palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Ministra nuestras vidas y háblanos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Hoy quisiera meditar un poco en la palabra de Dios, hermano. Y he tomado esta base bíblica con el fin de poder basar este tema. Cosas que nunca debemos olvidar. Y tomé esta parte de la escritura porque nos habla de ese gran monumento, hermano, que llegó a ser una señal para las generaciones, para que trajera un recuerdo de lo que Dios había hecho. Porque a veces Dios permite cosas, hacer diversidad de situaciones para tener conmemorativos. Mire que en esta porción de la palabra dice que cuando el pueblo de Israel pasó aquel Jordán, gloria al Señor, dice que Dios les dijo que tomaran una piedra, se le echaran a su hombro, o sea que no era una piedrecilla chiquita, una piedra grande, uno por cada tribu, y donde fueran a morar, ahí levantaran un altar donde pudieran poner cada una de las piedras, que serían 12 piedras, y que eso quedaría como un conmemorativo, como un monumento de recordar, ¿verdad? Que cuando vengan los hijos, dice hijo del Señor, cuando vengan sus hijos, que pregunten qué es eso, qué significa, que ustedes puedan decirle que aquí Dios hizo un milagro, que pasó Israel en seco, hermano, como se decía en la mañana, por aquel mar pavimentado como de cemento, hermano. Amén, que pasaron en seco y será un conmemorativo, un recuerdo, para que nunca se haya olvidado aquella obra tan grande que Dios hizo con el pueblo de Dios, hermano. Porque es que la verdad es que siempre hay cosas que no se deben olvidar, nunca. Amén. Y yo creo que a veces uno en el mundo pudo haber tenido experiencias o situaciones que de una y otra forma siguen marcados en nuestras memorias, ¿verdad? Y aunque fueron malas situaciones en ocasiones o buenas, quedaron marcadas en nuestra memoria, hermano, y quedaron ahí registradas, quedó un registro de ellas. Entonces,
ve que si para en el mundo quedaron ciertos recuerdos, ciertas cosas que no se nos olvidan, hermano, en Cristo también hemos sido llamados a no olvidarnos. Amén. Y nosotros vemos que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que ha procurado, hermano, siempre no olvidarse de sus victorias, no olvidarse de las obras de Dios. Hermano, aún recuerdan sus momentos de dolor. ¿Quién? El pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tiene días donde celebran. Hermanos, ustedes buscan un poquito de las fiestas de los judíos, y más recientemente de las fiestas recientes, usted va a encontrar que ellos tienen un día donde ellos como no celebrar, sino que recuerdan, hacen un conmemorativo a recordar las víctimas del holocausto judío, cuando murieron miles de judíos, murieron millares de judíos en recámaras, hermano, de gas, murieron muchos muertos en campos de concentración. Usted ve el holocausto judío, hermano, fue un tiempo donde muchos judíos murieron, hermano, por causa de manos de hombres que se les metió el espíritu de Naamán, hermano, y mataron muchos judíos. Entonces, hasta el pueblo de Israel hace memoria de esos muertos, de su pueblo que pereció ahí. Y usted ve, hermano, que en cada una de las fiestas, aún de las fiestas, como era el caso de cuando ellos se casan, ellos tienen algo que ellos rompen algo en el suelo para hacer un recordativo también cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Ellos no solamente hacen memoria de las cosas buenas, de lo que Dios les ha hablado, sino también muchas veces hasta de las cosas malas que le ha sucedido al pueblo de Dios, de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos son un pueblo que no se les olvida lo que Dios hace con ellos, o aún las situaciones difíciles que pasan, hermano, siempre ellos hacen memoria de todas esas cosas, hermano. Porque hay que dejar de recordar lo que Dios hace, hermano, pues no puede ser posible que dejemos nosotros de recordar las cosas que Dios hace. Y especialmente la iglesia, porque la iglesia es un pueblo que ha recibido mucho, hermano. Amén, hermano. ¿Qué dicen ustedes? ¿La iglesia ha recibido mucho o no? La iglesia es un pueblo, hermano, que ha recibido muchas cosas. Amén. Hemos recibido muchas cosas, no solamente, hermano, la salvación. Hemos recibido bastantes bendiciones en nuestra vida que sería ingrato nosotros olvidar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Porque hay cosas que no debemos olvidar. Hay cosas que no podemos olvidarnos. Y una de las grandes cosas que no puede usted olvidarse es de dónde el Señor lo rescató. Amén, hermano. Es no olvidarse de dónde Dios a usted y a mí nos sacó el Señor. Porque no nos sacó de un lugar de prestigio, ¿verdad? El Señor nos sacó de dónde, del mundo. Nos sacó del pecado, nos sacó de la suciedad, del fango del mundo, hermano. Amén, nos arrancó de lo más sucio que había en el mundo para darnos vida. Amén, y Dios ha hecho grandes cosas. Hoy no solamente es recordar y hacer memoria de la salvación de nuestra alma, de lo que Dios ha hecho con nosotros, sino también saber de dónde Dios nos sacó. Pues cuando usted medita en qué vida usted vivía antes del Señor, usted se va a dar cuenta que usted estaba perdido y hundido en el pecado. ¿Dónde estábamos antes de venir a Cristo? Algunos puede ser que éramos personas que hacíamos daño, otros tal vez puede haber sido que otros eran ladrones, otros eran personas que no dejaban los vicios, otros eran personas que estaban amargados, otros metidos en la prostitución. Bueno, cuántas cosas el Señor no nos libró, no nos sacó. ¿De qué fango, de qué lugar el Señor no nos sacó? Y cuando usted recuerda esas cosas que Dios ha hecho en su vida, y usted dice, yo sé de dónde Dios me ha sacado, y usted medita y dice, si Cristo no hubiera llegado a mi vida fuera un desastre, mi vida fuera lo peor, yo creo que estuviera más enfangada del fango del mundo, hasta si no hubiera venido el Señor a mi vida, o tal vez hasta ya me hubiera muerto si el Señor no me hubiera rescatado del tipo de vida que llevaba, hermano. Algunos estaban involucrados hasta en robos, en narcotráfico. ¿Cuántas cosas el Señor no quitó de nosotros el día que el Señor nos rescató, hermano? Amén. Gloria, ¿de cuánto damos gloria a Dios por ello?
Porque a veces somos prontos para olvidarnos de lo que Dios hizo con nosotros, hermano. A veces, lamentablemente, a veces como iglesia y como cristianos, somos muchas veces muy fáciles para olvidarnos de donde Dios nos sacó. Hermano, ahora porque ya Dios nos ha levantado un poco, dejamos de olvidarnos de la condición que estábamos antes y de dónde Dios, de qué fango el Señor nos sacó, de qué profundidades de las tinieblas el Señor nos sacó. Porque a veces nos olvida, se nos hace fácil olvidar, se nos hace fácil olvidar lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sabes? No tenemos memoria, se nos olvida y por eso muchas veces somos ingratos, somos malagradecidos, le damos un servicio a Dios, hermano, tan fácil, tan sencillo. No hacemos memoria de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Yo le pregunto a usted y medite, ¿de dónde a Dios a usted lo sacó? Medite y usted va a decir, no, de un fango, me sacó de profundidades de Satanás. A mí me sacó de una cantina, me sacó de una condición horrible donde yo estaba, me sacó de una grande situación que había en mi vida. En peligros me encontraba y ahí el Señor llegó y me rescató. Y usted hace memoria de eso. Y eso le da motivación. ¿Para qué? Para que usted sirva a Dios y no se olvide de eso, hermano. Porque a veces es triste, pero es una gran realidad que Dios nos ha librado de tantas cosas y nos sacó de grandes profundidades. Y a veces qué ingratos somos que nos olvidamos de nuestro Dios, hermano. Es una ingratitud. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en Efesios 2, versículo 1. Y él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, donde estábamos oprimidos, aplastados, encarcelados, atados, hermano, a cantidad de vicios, no solamente de vicios que uno se metía en el cuerpo, vicios hasta vicios, hermano, vicios del alma. Amén, era algo horrible de la condición donde estábamos. No vivíamos una vida verdadera, había tristeza, había muchos golpes a nuestra vida, no había manera de poder salir de ahí. Hermano, pero qué feo es que nosotros nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Que nos olvidemos y tengamos un corazón, hermano, ingrato para olvidarnos de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque no solamente el Señor nos sacó de esa condición, el Señor también nos transformó, nos cambió. Y hoy usted es lo que es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Hoy usted es limpio por la sangre bendita de Cristo, hermano. Por eso hoy debemos sumamente estar agradecidos. Tenemos que recordar en qué condición estaba mi vida antes de venir al Señor. Amén, hermano. Que no se le olvide cuando quiera venir el desánimo a su vida. Diga, ¿de dónde, de qué basura, de qué basurero el Señor me sacó y cómo yo voy a estar desalentado? ¿Cómo yo voy a estar desanimado si de ese gran fango el Señor me sacó? De esa gran suciedad, de ahí el Señor me sacó. Y uno debe decir, y si yo me llegara a alejar de Dios, olvidarme de donde Dios me sacó, Satanás se encargará, si me aparto, de volverme a meter a ese fango y aún más profundo, hermano. Porque dice la Biblia que cuando una persona se aparta, el estado de esa persona viene a ser 7 veces peor que el primero, porque se le mete otros 7 demonios más adentro, hermano. Imagínense, hay gente malvada que el Señor lo salva, ¿verdad? Hay gente que son tremendos malvados y el Señor los rescata. Son tremendos perversos, personas que viven el mundo verdaderamente, que disfrutan el mundo, que están metidos en la maldad. Y el Señor los saca de ahí. Imagínense cuando alguien se aleja, cuando alguien se olvida de donde Dios lo sacó y se aparta del Señor. Hermano, el diablo se encarga de hundir más profundo a esa persona. Amén. Por eso es que no se nos puede olvidar de donde el Señor nos sacó. Cuando quiera venir el desánimo, el desaliento a su vida, recuerde dónde Dios lo sacó. Recuerde, hermano, la basura que éramos cada uno de nosotros, porque estábamos en el basurero.
Éramos peor que un gusano, dice la Biblia. A ver, éramos como gusanos, hermano. Éramos, hermano, como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y de ahí el Señor metió su mano preciosa, limpia, santa, para sacarnos de esa condición. Y hoy estamos aquí sirviéndole a Dios por su misericordia y su gracia, hermano. Usted está aquí por la gracia de Dios. Gracias a Dios que Dios pudo usar a alguien que le predicó la palabra de Dios y que le dijo, busca a Dios. Dios puede sacarte de la condición en que estás. Dios puede sacarte del pozo donde te encuentras. Amén. Pero qué bonito es no olvidarnos. Tenemos que recordar, hermano, no para gloriarnos de la vida pasada, porque algunos recuerdan y se glorían de los pecadores que eran en el mundo, hermano. Amén. Y hay gente que testifica hasta con gozo. No, yo era un tremendo pecador. Y yo era un tremendo viejero, un tremendo noviero. Yo era esto, yo era aquello. Yo era un tremendo. Y dice, oh, hasta como que levantan el pechito. No, usted recuerde para tener más gratitud. Recordemos, no para gloriarnos de la cosa que éramos antes, de la vida que vivíamos antes. No, gloriémonos ahora en el Señor. Decir, gracias, Señor, porque me sacaste de ahí. Gracias porque me libraste de estar en esa esclavitud donde el diablo me tenía engañado. Me liberaste de ahí y hoy soy libre por la gracia de Dios. Hoy soy libre por la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Porque somos libres por Cristo. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en el pecado y en todos aquellos delitos donde estábamos metidos, hermano. Amén. Ahora recordamos, no para gloriarnos de lo que éramos en el mundo. Hoy recordamos para darle gracias a Dios, de lo que ahora Dios ha hecho con nosotros. Recordamos y decimos, gracias, Señor, porque yo vivía una vida triste en el mundo. Una vida sin vida realmente vivía en el mundo. Amén, hermano. Hasta que Cristo extendió su mano de misericordia y nos rescató. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Que Dios ha sido un Dios compasivo y misericordioso. Amén. Usted debe darle gracias a Dios cada día porque Dios es misericordioso. Debemos darle gracias a Dios cada día porque la misericordia de Dios es grande, hermano. Porque cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted y yo debemos de vivir agradecidos y gracias, Señor, porque tu misericordia que es tan grande me alcanzó, porque fui escogido entre grandes multitudes para que yo alcanzara tu misericordia, para que yo pudiera hoy decir soy salvo y soy libre del pecado. Mire qué tan grande es nuestro Dios. Porque, hermanos, si hay algo que Dios tiene, es que Dios es más misericordioso que justiciero. Dice la Biblia que Él es amplio en perdonar. Él es grande su misericordia. Es tardo para su ira, pero es amplio en misericordia. Amén. Dice que entre tanto el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda aún más. O sea que Dios es más misericordioso que justiciero. Que cuando Dios va a aplicar su justicia, Dios la aplica, pero entre tanto Dios es misericordioso. Porque es una cualidad de nuestro Dios al cual servimos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que necesitamos no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Hermano, ¿por qué te olvidas de dónde Dios te sacó? ¿Por qué insistes en vivir descuidado? ¿Por qué insistes en apagar el espíritu dentro de tu corazón? ¿Por qué insistes, hermano, cuando Dios ha hecho grandes cosas con nosotros? Cuando sumamente llenos de gratitud debemos estar por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿De cuántas cosas nosotros vivimos en el mundo que muchas de ellas no las contamos, hermano, porque son feas? Contamos parte de nuestro testimonio, contamos parte de las grandes cosas que Dios hizo con nosotros, pero hay otras que da hasta vergüenza contarlas. Solamente Dios y nosotros sabemos de las cosas que Dios nos guardó y nos libró. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Así que tenemos que recordar que nuestra vida estaba cargada de maldad, cargada de vicios, cargada de, hermano, de esclavitud, cargada de pecado, cargada de muchas cosas.
Pero de entre todo eso que cargábamos, el Señor extendió su mano de misericordia. Y el Señor nos rescató y dijo, basta de vivir esa vida. Basta de vivir en esa condición. Y ahí llegó la misericordia de Dios y dijo, basta de que tú vivas aplastado y hundido en este fango. Hoy te saco de esta condición. Hoy te libero de esta condición. Y nos mostró su misericordia, nos mostró su amor, nos mostró su perdón y nos sacó. Y dijo, de hoy en adelante vas a vivir una vida diferente. De hoy en adelante vas a dejar de hacer lo que hacías antes para vivir una vida para mi servicio. Hermano, por eso hay que vivir agradecido. Hay cosas que no podemos olvidarlas. Hay cosas que no podemos. Si usted recuerda siempre de dónde Dios lo sacó y otros más conmemorativos de lo que Dios ha hecho en su vida, estoy seguro que usted nunca se va a apartar del Señor. Nunca se va a apartar del Señor, hermano, porque nunca hay que olvidarnos. Mire lo que dice el Salmo 40, verso 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos no estábamos en desesperación en el mundo, hermano? Tremendas desesperaciones, porque mire, es que es mentira que el que vive en el mundo, en el pecado, es feliz. Eso es mentira. Es mentira que el que vive haciendo cosas en el mundo, que yo vivo la vida mejor que el cristiano. O el que se aparta, que diga, yo vivo la vida mejor que cuando estaba en la iglesia. Eso es una gran mentira del diablo. Amén. Y solamente muchas veces hay personas que lo dicen, hermano, porque no quieren aceptar que su vida sin Dios, hermano, no es nada. Porque alejados de Dios, nada podemos hacer. ¿Para qué servimos alejados de Dios? Para nada, sino para poder hundirnos en la maldad, hermano. Pero una cosa que bonito es que Dios nos hizo sacar de ese pozo de desesperación, de ese pozo de olvido donde nos encontramos, donde estábamos cegados, donde puso, dice la Biblia que Dios puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Nos sacó de ahí del fango, del lodo cenagoso, donde no hay solidez, donde no hay estabilidad, y nos puso sobre peña. Y hoy estamos, hermanos, cimentados sobre Cristo, que es la roca inconmovible. Hoy nuestra vida está en las manos del Señor, como dice el canto que dice por ahí. Mi vida está en las manos del Señor. ¿Cuántos aquí su vida está en las manos del Señor? Nuestra vida está en las manos del Señor. Por eso debemos darle gracias a Dios, de donde Dios nos sacó y de donde Dios nos liberó. Amén. Siempre hay que hacer memoria de donde Dios nos sacó, hermano. Que no se nos olvide. Amén. Y si usted se le ha olvidado, acuérdese, para que no se haga usted el niño mimado. O no se crea que usted puede andar ahí dándole lo que sea al Señor en su vida. No, usted debe vivir agradecido y dándole lo mejor al Señor. Porque donde Dios nos sacó, no había paz, no había gozo, no había alegría, no había lo que hoy tenemos en nuestra vida, la bendición de decir, si hoy me muero, me voy con Cristo. Si hoy pasa algo en mi vida, me voy con el Señor. Hermano, hoy hay paz en nuestro corazón porque hay seguridad y hay confianza de un futuro en la presencia del Señor, hermano. Amén, hermano, gloria a Dios. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Otra cosa que usted nunca debe de olvidar es, hermano, lo que le causó el pecado. Porque el pecado nos trajo a nosotros destrucción. El pecado nos trajo lo peor a nuestra vida. Hay un versículo que me gusta en relación a esto, allá en el profeta Isaías, versículo capítulo 1, verso 5, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es lo que ocasiona el pecado en nuestra vida. ¿Qué efectos trajo el pecado a nuestra vida? Destrucción. Nos trajo llaga podrida, trajo hinchazón, heridas. Hermano, no hay en el pecado cosa sana. ¿Cómo estábamos en el mundo? ¿Cómo nos tenía el pecado? ¿Cómo nos tenía la maldad? ¿Cómo estamos en la condición donde Dios nos encontró? ¿Cómo estamos sufriendo? Porque usted no llegó a Cristo por llegar, usted llegó porque necesitaba al Señor. ¿Verdad que sí?
Usted no llegó aquí, porque voy a convertirme para tener algo que hacer. No, 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 usted llegó porque usted necesitaba. Porque usted llegó a pensar en su corazón, yo necesito acercarme a Dios. Yo sé que Dios es el que puede hacer algo en mi vida, sacarme de esta condición, de esta situación. Hermano, porque el pecado estaba causando daños a su vida. Amén, hermano. El pecado causó en nuestra vida muchos daños. ¿Para qué? Para yo no llegar a pensar, volver atrás. Allá atrás lo que me espera es que el mundo, el pecado, me siga castigando. Volverme nuevamente a sufrir el dolor y la amargura que había en el mundo, hermano, porque el pecado lo único que produce en el cristiano o en la persona que se aparta o en aquel que está en el mundo es muerte. A mí no hay otra cosa que pueda producir el pecado sino muerte. Experimentamos la condición de estar lejos de Dios. ¿Cómo se siente hoy usted que está cerca del Señor, hermano? Porque qué bonito es saber que estamos cerca del Señor. Amén, que usted tiene un recurso, una fuente, donde usted puede llegar y puede, vamos a decirle así, usted puede poner sus cargas. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo en su vida. Usted tiene, hermano, un descanso, un reposo. Pero allá afuera no había descanso. Allá afuera no había reposo. Allá era una fatiga diaria. Era un cansancio continuo. Era una lucha constante. Era un batallar diario. Pero hoy en Dios hay paz. Hoy en Dios hay alegría, hay descanso, hay refrigerio. Hermano, hoy pueden ser curadas nuestras heridas con aceite. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Porque es verdad que el Señor nos curó, hermano, nuestras heridas. Porque veníamos hechos pedazos del mundo. Veníamos hechos trizas. Veníamos todavía y todavía algunos cuantos tienen las marcas de cómo el pecado los castigaba. Algunos vienen sin un pie, sin una mano, chimuelos, porque aquí hasta los borrachos que se caen hasta se chimueleaban. Y así vienen hasta chimuelos, hermano. ¿Verdad? Y uno dice, pero ¿por qué no? Porque fue causa de una borrachera, ¿no? Causa del pecado que había en mi vida. Mira que hasta llegué en esta cuando todavía tienen las marcas del pecado en su vida, hermano. Alabado el nombre del Señor. A ver, y usted puede ver que el pecado dejó huellas en nosotros, dejó marcas. Hermano, algunos tal vez, hermano, están aquí, pero tal vez el enemigo allá arrastró su vida. Hermano, pasaron situaciones. El Señor los libró de enfermedades terribles. Los guardó del mal. Hermano, y qué tremendo. Por eso es que no podemos olvidarnos que las causas del pecado, hermano, donde vivíamos antes o el dolor que nos causaba, no podemos regresar atrás. Y por eso hacemos memoria. Y cuando hacemos memoria de ello, nos damos cuenta que para volver atrás no es la opción mía. No es mi opción regresar. No es mi opción volver atrás. No es mi opción dejar de meditar en lo que Dios ha hecho conmigo. No es opción olvidarme de mi Dios. No es opción dejar de servirle. No es opción olvidar de las grandes cosas que Dios guardó en mi vida. No es opción, hermano, yo olvidarme de las cosas y los golpes que me dio el mundo allá afuera. Amén, porque es que el mundo golpeó fuerte a algunos, hermanos. Amén, y todos tenemos un gran testimonio que contar. Amén, y usted no ha escuchado el completo testimonio de alguno de aquí nosotros. Pero todos tenemos un gran testimonio. Que si ponemos a contarlo, usted va a decir, Santo Padre, ¿de dónde Dios sacó al hermano? ¿De dónde Dios sacó a la hermana? ¿De qué profundidad es que usted dirá, Dios mío, no llegué a pensar que ese hermano venía de ahí? O esa hermana Dios la sacó de ahí. Pero ¿sabe una cosa? Hay cosas que solamente Dios sabe y nosotros. Y sabemos los golpes que nos dio allá afuera el mundo y el pecado y Satanás. Y la carne, hermano, que se le daba toda la libertad de todos los deseos que quería. Hermano, solamente nosotros sabemos las cicatrices que nos marcó el mundo. Y por eso hoy, hermano, queremos ahora servir a Dios. Que si hoy sufrimos, sea para agradar al Señor. Que si sufrimos persecución y golpes de la vida, que sea porque servimos a Dios. Porque también en Dios vamos a sufrir las marcas del Evangelio. Vamos a ser rechazados, pero no porque usted no haga lo malo, sino por ahora por no hacer lo malo. Amén. No olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No olvidarnos de las cosas que el pecado
cómo nos golpeó, cómo nos castigó. Gloria al Señor, porque el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado no paga bien a la gente, hermano. Hermano, la Biblia es clara que el pecado es algo muy serio. Amén, hermanos. Y la Biblia nos enseña en muchos versículos de la palabra de Dios, que el pecado es algo doloroso. El pecado nos roba, hermano, nos roba lo que Dios nos da. Nos roba la vida, nos roba todo. El pecado nos roba la seguridad, porque usted no vive inseguro cuando uno está sin Dios. Aún, hermano, yo le dije la vez pasada que por casualidad de estudiar nuevamente me salió ese hombre otra vez. Ese hombre que dice que tiene miedo a morirse. Hermano, porque vivíamos inseguros. Si había algo que teníamos miedo es que nos dijeran, y el día que se muera, ¿cómo le va a hacer? ¿O qué va a pasar el día que se muera? Uno dice, no, ni me hables de eso porque eso es mala suerte. Ni me digas de la muerte, ni me hables de que me voy a morir, porque todavía no estoy pensando en eso. A ver, y gloria al Señor. Pero qué bueno que hoy nuestra vida, hasta en esa área, tiene seguridad. Hoy tenemos seguridad. Pero el pecado nos robó todo lo que teníamos, nos robó la seguridad. Nos culpaba, porque quien que hace lo malo no se siente culpable de lo malo, hermano. Quien que hace el mal, Satanás no lo culpa, Satanás no lo acusa. Amén, el pecado nos trae culpabilidad. Y aún en Cristo nos apaga el Espíritu de Dios, nos trae daño. Hermano, porque aún el pecado destruye nuestro cuerpo físico. Amén, hermano. Porque todo lo que hacíamos en el mundo nos destruíamos a nosotros mismos. Estábamos bien destruidos. Algunos llegamos con medio pulmón. Amén, llegamos destruidos, con una salud casi agotada al Señor. Hoy se ha mejorado, ¿sabe por qué? Porque se mejoró, porque puso de su parte. Porque le entregó su vida a Cristo. Pero si hubiera seguido en el mundo así con eso como iba, hermano, usted le hubiera dado una enfermedad, se hubiera acabado completamente su salud. Pero hasta el Señor en eso nos volvió a restaurar. Porque hasta nuestra salud estaba siendo deteriorada en el mundo. Amén, algunos estaban ya así para que les diera hasta la cirrosis, hermano. Enfermedades terribles. Hermano, pero cuando vinimos a Cristo, el cambio que el Señor hizo, automáticamente también nos dio salud, nos dio bienestar. ¿Para qué? Para pensar de otra forma. Entonces, todo lo que hacíamos en el mundo ya no lo hacemos. Ahora hasta nuestra salud ha mejorado. Ahora estamos mejor. El pecado nos robaba hasta la salud física. Hermano, nos daba dolor en el alma. Abría puerta tras puerta al pecado. No podía haber comunión. Producía temor y descontrolaba nuestra vida. Esos eran los golpes que el pecado nos estaba dando cuando estábamos sin Dios. Por eso hay que recordarnos de las cosas que vivíamos en el mundo para vivir cada día más agarrados de la mano del Señor, hermano. Yo no sé por qué a veces hay personas que son tan ingratos que se olvidan de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Son personas que se les hace fácil olvidar la grande obra que Dios ha hecho con ellos, y a veces se da la casualidad, podemos decirlo así, que Dios muchas veces es compasivo con esos ingratos, hermano. ¿Verdad? Yo he conocido personas que se han apartado, mano, no le puedo decir miles porque exageraría, pero he conocido personas que más de 5 veces se han apartado y han vuelto al Señor. Y digo yo, ese hombre debe vivir agradecido, esa mujer debe vivir agradecido, ese joven debe vivir sumamente agradecido. Porque, hermano, uno no quiere ni intentarlo una vez. ¿Verdad que no? Uno dice que Dios me guarde que un día yo me aparte del Señor. Que Dios me guarde que un día yo me aleje de Cristo. Uno dice, ni una vez, ni una sola vez quiero alejarme de Dios. Uno dice, quiero vivir plenamente sirviéndole a Dios hasta que Él venga. No quiero fallarle, no quiero alejarme. Pero hay personas que se dan el lujo de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y no es otra cosa más que la misericordia de Dios. Pero ¿saben una cosa, hermano? También la misericordia se agota. Llega un punto en que, así como el arca se cerró la puerta, y cuando se cerró la puerta del arca, ¿qué sucedió, hermano? Nadie la pudo abrir, porque cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. Y a veces hay algunos que debemos estar sumamente agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, no solamente una vez, 2, 3, 4 veces, y aún así somos ingratos. Ahora sí nos damos cuenta que a pesar de todo lo que hemos hecho y de todo lo que Dios nos ha perdonado, somos ingratos, hermano.
No hacemos memoria que la gracia de Dios se derramó para que yo fuera libre, para que yo viva agradecido sirviéndole al Señor. Que la obra de Cristo fue algo muy grande, porque la obra de Cristo no fue algo fácil, hermano. Que Cristo muriera en una cruz no fue algo fácil que se podía hacer, hermano, como si fuera un reto para librar a alguien de un sufrimiento. No, la obra de Cristo solo Él la podía lograr. Ningún hombre en la tierra podía lograr la obra de Cristo, la obra del rescate de los seres humanos. Solamente Cristo. Y por eso es que en aquella ocasión, cuando Él fue a orar, dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y vuelve nuevamente: Señor, Padre amado, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, porque Jesús sabía que iba a ser doloroso, difícil, iba a ser un momento de agonía, de dolor. Hermano, porque no era fácil la obra de Dios para rescatar a los hombres. Usted no fue cosa fácil rescatarlo. El Señor tuvo que venir a hacerse hombre, morir, crucificado, soportar todo el dolor, el sufrimiento que le causaron los hombres pecadores. Amén. Tuvo que el Señor padecer mucho por usted y por mí. Amén. El Señor tuvo que pagar el precio para que usted fuera libre. El Señor tuvo que pagar el precio para poder sacarlo del pecado, para poder rescatarlo del mundo, para poder ponerlo en un lugar de honra, de honor. El Señor le costó caro sacarlo de ese lugar. Y porque solo la sangre de Cristo nos puede limpiar del pecado, hermano. Solo la sangre del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, puede darnos vida y vida en abundancia. Solo la sangre de Cristo puede darnos limpieza a nuestra alma. La sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada en aquella cruenta cruz, hermano. Amén. Fue derramada con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Pero sabe una cosa que es triste, que uno pisotee la sangre de Cristo. Amén. Pisotear la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no queda más. Si el hombre rechaza a Cristo, hermano, se vivirá hundido en su maldad, morirá en pecado y se perderá eternamente, porque ya no hay remisión por los pecados, sino es únicamente por Cristo, por su sangre preciosa. Solamente por medio de Cristo hay salvación. Amén, hermano. Y nosotros tenemos la bendición de que el Señor nos haya sacado de ese mundo pecador, hermano, de ese mundo donde estamos, y que nos haya dado una vida nueva. Que usted pueda decir hoy: yo soy nueva criatura. ¿Cuántos pueden decir: yo soy nueva criatura? Usted debe darle gracias a Dios porque usted es nueva criatura. Por la misericordia de Dios, Dios lo libró de todos aquellos castigos que el diablo tenía en contra de su vida, porque lo tenía el diablo a usted y a mí en una cárcel. Y el diablo es un señor malvado, hermano, porque él no deja salir a sus presos. Él es como Faraón, es duro de corazón para dejar a un alma que se salve, para dejar un alma que sea restaurada. Satanás busca de una y de otra manera no dejar salir de su cárcel a ningún preso, hermano. Amén. Pero entre todo eso, el Señor a usted lo sacó de esa cárcel. Me sacó a mí de esa cárcel. Nos sacó de la condición en que estábamos, hermano. Y por eso hoy no podemos olvidarnos de la obra de Cristo. A ver, cuántas veces a mí me ha pasado momentos que me he sentido triste, me he sentido desanimado, hermano, y me ha tocado a veces que irme a orar, hermano, porque todos pasamos momentos así, ¿verdad? No es porque uno tenga una altura espiritual no va a sentir momentos de desaliento. Pero me he ido a orar en momentos así y le digo: Señor, gracias, no me siento tan bien, pero te agradezco porque yo sé de dónde me has sacado. Porque yo sé lo que era antes y lo que ahora soy. Señor, ayúdame a seguir adelante. Quiero seguir adelante porque para atrás no quiero seguir, no quiero volver. Hermano, mire, mi corazón se alienta, el Señor me levanta, el Señor me da fortaleza. No necesito tal vez que si estuviera en un momento así, la ayuda de alguien o la palabra que Dios hará a alguien para darme una palabra, pues qué bendición. Pero ha habido momentos que solamente Dios
me ha alentado mi corazón. Solamente Dios me ha sabido decir, sigue adelante, porque lo que yo he hecho es algo muy grande por ti. Hermano, que no queda más ni cuestionar, sino poner mano adelante y seguir caminando. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y tenemos que saber, hermano, que no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó. No podemos olvidarnos lo que el pecado nos ocasionó. No podemos olvidarnos que vivir alejados de Dios, nada podremos hacer tampoco. Amén. Si por alguna razón el diablo quisiera venir a meter esa duda a su mente, usted debe entender que alejados de Dios, nada puede suceder bueno. Vamos a quedar en el olvido. Por eso dice la palabra de Dios: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Esto es lastimoso, pero lamentablemente, hermano, hoy en día muchos cristianos se olvidan de Dios, hermano, y sus vidas se cargan de tristeza, se cargan de fracaso espiritual, se cargan de lo peor, porque es que alejado de Dios nunca nos irá bien. Alejado de Dios, hermano, aunque físicamente o a veces así como imaginariamente nos van bien las cosas, pero sabe una cosa, tarde o que temprano necesitaremos la ayuda de Dios, hermano. Y eso ya está comprobado por casi es una ley, que tarde o que temprano todas las personas van a necesitar a Dios en su vida. Tarde o que temprano, aún el ateo más grande que puede existir, un día va a decir: necesito un Dios. Necesito creer en un Dios que sea mi refugio. Amén, necesito, porque cuando la gente está muriendo, cuando la gente quiere tener seguridad, la gente mientras está joven disfruta la vida, pero cuando llegan a ancianos, a personas muy adultas y no tienen a Dios en su vida, viven inseguros. Amén, no hay esa confianza. No quiere uno morirse, no quiere que le pase nada, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Alejados de Dios, nosotros nada podemos hacer. Por eso usted debe darle gracias a Dios, debe de aprender a disfrutar el evangelio, debe de aprender a disfrutar la vida que Cristo le ha dado, porque usted hoy es diferente a como era antes. Hay que aprender a disfrutar las cosas del Señor. Hay que aprender a decir: gracias, Señor, por lo que tú me has dado, y qué bueno que hoy estoy en tus caminos. Guárdame para que yo sea fiel. Guárdame para que yo sea una persona duradera en tus santos caminos. Señor, que aunque me pasen los años, yo esté como roble en tu casa. Y no porque no me vengan pruebas a mi vida, porque todos tenemos pruebas y lucha, pero que el Señor nos dé la fuerza para mantenernos fuertes. Que el Señor guarde nuestros pensamientos para pensar correctamente, para que no vaya a llegar una idea loca de llegar a pensar, alejarme del Señor, hermano. O decir: no, pues que en Dios no me va bien. Hermano, recuerdo un día un hermano que me testificaba a mí. Cuando yo me convertí al Señor, conocí a un hermano allá al tiempo, ya lo conocía, pero después tuve un poco más de confianza al tiempo con él. Y él me decía que él había tenido una compañía en el mundo. No sé qué es lo que hacía, pero creo que era yardero, no estoy seguro. Pero decía que tenía una compañía muy próspera. Y eso era de que mucho trabajo, al grado de que su compañía creció tanto que tuvo que necesitar hasta una secretaria para que le atendiera las entradas que entraba de dinero a la compañía, porque era mucho. Entonces, dice él: yo tenía mucho, me contaba él a mí, yo tenía mucho, hermano Juan José, cuando estaba en el mundo, tenía troca, tenía carros, trailers, y eso era una cantidad de trabajo que no paraba el trabajo. Y dice: pero un día Dios llegó a mi vida cuando yo, entre comillas, más bendecido en el mundo estaba. Y cuando vine a Cristo, todo se me fue para abajo. Me dice: no sé qué sucedió, pero todo se fue para abajo. Perdí mis compañías, perdí dinero, estoy en esta condición. Me he quedado con una sola troca, ni tengo secretaria allá. Cristo vive, hermano. Perdí la secretaria, perdí el dinero, pues ya no hay dinero, ya no hay secretaria, hermano. Perdí todo en la vida. Y dice: pero estoy sirviéndole a Dios. No sé por qué Dios me tiene así. Pero mire, me gustó algo que dijo él. Digo: pero aunque esté así, hoy estoy bien.
Pero aunque esté en la condición que esté, tengo a Cristo en mi vida. Y si tengo a Cristo, Él me decía, lo tengo todo. Aunque esté pasando momentos difíciles en mi vida y tal vez no haya abundancia para mí, pero tengo a Cristo en mi vida. Y si tengo a Cristo, tengo todo. ¿Cuántos puede decir si tengo a Cristo, tengo todo? Si tenemos a Cristo, tenemos todo, hermano. Sea que estés pasando momentos de necesidad, tarde o que temprano vendrá la bendición de Dios. Pero séle fiel a Dios. No te sueltes de la mano de Dios. Aunque te vengan problemas, aunque te vengan batallas, aunque quiera venir el desánimo a tu vida, aunque vengan ataques fuertes a tu vida, sigue agarrado de la mano del Señor. Porque alejado de Dios nada podremos hacer. Amén. Y qué bueno que luchamos, pero de la mano del Señor. Qué bueno que batallamos, pero de la mano del Señor. Qué bueno que pasamos situaciones, pero de la mano de Dios. Pasamos condiciones, pero de la mano del Señor, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Pero es lamentable que muchos se olviden de Dios, que sus vidas se carguen de muchas tristezas, hermano, y es triste. Hay cosas que nunca debemos de olvidar. Y estas son cosas que no podemos olvidar. Así como Israel hizo un conmemorativo de aquellas 12 piedras, para que hubiera siempre un recordatorio de lo que Dios había hecho. También Dios nos ha dejado conmemorativos en nuestra vida a nosotros. Dios ha marcado nuestra vida con señales, con grandes obras. Nos ha dado la salvación para que, para que cada día recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por sus bondades, hermano, por sus piedades? Porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Usted debe darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Usted debe darle gracias a Dios porque Dios ha sido misericordioso, porque no éramos dignos de su perdón. Éramos inmerecedores del perdón de nuestro Señor. No merecíamos el perdón del Señor. Éramos gente mala, hermano. Éramos personas malas que no merecíamos nada del cielo. Pero Dios ha sido compasivo con nosotros. Y aunque no éramos merecedores ni dignos, su compasión nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. Su misericordia nos alcanzó. Y hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. Y cada vez que vienen momentos a nuestra mente de querer tomar la decisión errada, hermano, hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No se le olvide, por favor, nunca eso, hermano. Cuando más desanimado esté, medite en estas palabras. Acuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida. No seamos gente ingrata, malagradecida. No seamos como aquel ciego, hermano, aquel leproso, que cuando fue sanado se volvieron todos aquellos de vuelta a su vida regular. Solo uno llegó lleno de gratitud a dar gracias. Hermanos, seamos aquel que regresó agradecido a servir, a dar gracias. Seamos aquel que regresó, hermano, sanado, libre, limpio, perdonado, a dar gracias a Dios. Seamos esa persona, hermano, no importa la condición en que estemos, pero vengamos siempre a darle gracias a Dios por su misericordia, hermano. Por su perdón, que para nosotros era inalcanzable, pero lo alcanzamos por su gracia. Cristo fue el medio para que usted alcanzara el perdón. Él fue el medio, Él fue la base para que usted fuera perdonado por Dios. ¿Qué nos esperaba a nosotros? Solamente el castigo. ¿Qué nos esperaba a nosotros? El látigo de Dios. ¿Qué nos esperaba a nosotros, hermano? La mano fuerte del Señor. Pero por medio de Jesús hoy tenemos vida y vida eterna, hermano. Y si hoy viene Cristo, estamos preparados para estar con el Señor. Hermano, hoy pase lo que pase, dele gracias a Dios y gracias, Señor, porque no hay nada más bonito que estar en el camino de Dios. Porque no me ha pasado algo tan maravilloso en mi vida que ser cristiano, que haber conocido a Cristo y haberlo dejado entrar a mi vida para que Él sea Señor y Dios mío. Amén, hermano. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? ¿Cuántos tienen gratitud al Señor?
¿De cuántos hay gratitud en su alma para decir gracias por lo que has hecho en mi vida? Gracias por donde me sacaste. Gracias por la obra tan grande que hiciste en mi vida. Está como conmemorativo en mi corazón las obras tan grandes que tú has hecho conmigo. A ver cuánto estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso, hermano. Así que atienda su vida en Cristo, hermano. Busquemos a Dios cada día. No nos olvidemos que es lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos olvidemos la grande obra del Señor, porque muchos se han olvidado y han acabado perdidos en el infierno, hermano. Otros perdidos en el mundo, que ya no hay retroceso en su vida. Porque mira, hay unos que han tenido la oportunidad de volver, pero hay otros que se les ha cerrado la puerta totalmente. Que aunque quieran, no pueden volver. Porque han quedado, hermanos, amarrados de una forma que no se pueden libertar de esa condición. ¿Por qué? Porque un día menospreciaron la gracia de Dios. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén, hermano. ¿Y cuántas personas Dios les va a demandar? Mucho, por mucho que Dios les perdonó. ¿Cuánto a usted Dios le perdonó? A usted Dios le perdonó mucho, le perdonó poco. ¿Qué puede decir usted? Dios nos perdonó mucho. Mucho se nos va a demandar a nosotros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fue muy grande para con cada uno de nosotros. Por eso le digo, no nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Amén, hermano. Y esa es la palabra de hoy. Quiero que usted no se le olvide de donde Dios lo sacó. Porque a veces uno puede ver personas que no hay gratitud en su alma. Pero yo le digo, usted no sea de esa gente ingrata, de esas personas malagradecidas. Las personas que no saben dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Aprendamos a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Póngase de pie en esta hora. Le voy a invitar a que venga al altar si usted desea. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque grande ha sido el amor de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. En lo que usted va a rodillas, voy a pedir a mi hermana Elisa a ver si nos puede ayudar con ese canto. Ese canto que dice, gloria al Señor, nada nos separará del amor de Cristo. Amén, ahí posta.